Ya conocemos, ya explicamos cuándo vamos a estar utilizando el present simple y cuándo vamos a estar utilizando el present continuous. Ahora, vamos a practicarlo en algunos ejercicios. Para esto, ¿qué necesitamos tener a la mano? Tener bases de lo que pasa en el present simple. Es decir, en las affirmatives, cuidado de la S, en el caso de he, she o it. En las negative sentences, saber cuándo utilizo don't o doesn't, que en resumen, el doesn't se utiliza cuando estamos utilizando he, she, it. Notemos que la V de verbo no está entre paréntesis la S, aquí no hay una advertencia de, hey, ten cuidado con la S si es un he, she, it. Aquí, en dado caso, se estaría utilizando el doesn't y el doesn't pues ya absorbió la S, por eso aquí no debemos de tener cuidado con la S. En el caso de los questions, si en verdad es una question, debemos empezar con el auxiliary do y elegir entre do o dos, utilizando dos cuando el pronoun sea he, she o it. Igual, sin tener cuidado de la S, porque en dado caso ya lo absorbería el dos. Y en el caso del present continuous, vamos a estar necesitando el pronoun, elegir la forma correcta del verbo to be, am, is o are. ¿Cómo lo vamos a saber? El pronoun no lo dice. ¿Cuáles son los pronouns? I, he, she, it, we, you, they. Con el pronoun I se utiliza am, con he, she, it se utiliza is, y con we, you, they se utiliza are. Después vamos a necesitar un verbo terminando con ing, con ing, con el gerund. Es decir, si el verbo que vamos a estar utilizando es work, en el present continuo sería working. Si el verbo es visit, visiting. Si el verbo es bring, bringing. ¿Ok? Y un complemento. En las negativas simplemente sería el verbo to be, you not. Am not, is not, are not, o aren't, o isn't. Hay varias formas de hacer la contraction. Y en el caso de las questions, empezar con el verbo to be, eh, pronoun, verbo con ing y un complemento. Es muy sencillo el present continuous. Esta información la pueden encontrar, si no recordamos cómo esta información, cuándo utilizar am, is o are, si no lo recordamos, lo pueden encontrar esta información la pueden encontrar en esta hoja. Aquí tenemos cuándo se utiliza el verbo to be con con cada uno y qué significa, con qué nos debemos de cuidar del verbo añadirle una S con el pronoun he, she o it. ¿Ok? Entonces, vamos con la práctica. Recuerden, este es un ejercicio de toda la vida, completa la oración. Elegir entre present continuous o present simple. ¿Ok? Ahorita en la primera práctica vamos a estar aquí poniendo en corchetes la situación, dándonos el punto de vista. Pero en sí, uno cuando está hablando es el encargado de, en milisegundos, decidir qué tense utilizar, si el present simple o el present continuous. Pero bueno, ok. La 0.1 dice, The children play basketball in the park y nos están dando el contexto que es algo que está pasando ahorita, ¿ok? Happening now. Recordemos que cuando algo está ocurriendo ahorita, something is happening now, vamos a estar utilizando el present continuous. Ahora, vamos a ver si la 0.1 es una affirmative, una negative o una question. En este caso no tenemos un not en el verbo que nos diga que es negativa y tampoco tenemos una question mark para que sepamos que es una pregunta. Obviamente es una affirmative sentence y es algo que está pasando ahorita. Por lo tanto es present continuous la estructura que debo de utilizar y respetar que sea una afirmativa. Es decir, voy a empezar con un pronoun, en este caso de children. Lo sé no solo porque esté en el inicio, sino porque en vez de children, puedo decir they, y es lo mismo. Los niños o ellos es absolutamente lo mismo. Y siempre es muy importante saber eh, qué pronoun se está respetando, porque recordemos que lo que sigue es elegir entre
¿Cómo utilizar el verbo to be? Entre am, is o are. ¿Cómo lo sabemos? Por el pronoun. En este caso es they. Recordemos en nuestro glosario, o aquí ya lo puse, que con el pronoun they, el verbo to be se utiliza como are. ¿Ok? O lo podemos utilizar en una contraction. No, en este caso no. Las contractions se utilizan cuando estamos utilizando pronouns. Si en este caso tuviésemos they, pues sí pudiésemos decir their, pero en este caso tenemos the children. Entonces ya vamos hasta aquí, ya tenemos el verbo to be. Después el verbo, ya nos lo están dando en paréntesis, el verbo es play. Y lo debemos determinar como es present continuous con ing. Si el verbo es play, lo finalizamos con ing, playing. Y lo demás ya sería el complemento. The children are playing basketball in the park. Pasemos con la 0.2. My friend not visit me every summer. En primera, esta es una negativa, una negative sentence. Obviamente lo sabemos por el not. Y el contexto es que es algo habitual. Con cosas habituales utilizamos el present simple. Y en este caso debemos de respetar que sea eh, negativa. Es decir, pronoun, elegir entre don't o doesn't, el verbo y un complemento. El pronoun ya lo tenemos, my friend. En vez de my friend, puedo decir he si es masculino, puedo decir she si es femenino, o en películas en donde los animales eh, mm, tienen personalidades o trabajos o hablan, pues puede ser un it. Entonces, con he, she, it se utiliza el doesn't, ¿ok? Voy a quitar los paréntesis, simplemente recuerden que es para que nosotros sepamos eh, qué está representando nuestro sujeto. En el caso de The Children era they, en el caso de My Friend pudiese ser un he, she, it. Bueno, My Friend doesn't. Y después ya vamos, ya tenemos el pronoun, ya elegimos entre don't o doesn't, después el verbo y un complemento. En este caso el verbo es visit, doesn't visit, y lo demás es el complemento. My friend doesn't visit me every summer. ¿Ok? En vez de doesn't, también pudiésemos decir dos not, pero no es tan común, a no ser que queramos hacer énfasis. My friend does not visit me every summer. Pero al final de cuentas las dos son válidas, simplemente hay que saber cuándo utilizar cuál. Y también recuerden que aunque estamos, en nuestro pronoun es un he, she o un it, al verbo no le debemos de poner una S porque ya lo absorbió el docente. Por eso nuestra estructura en el caso de las negative sentences no está entre en paréntesis la S, aquí no hay que tener cuidado. 0.3 es una question, hoy obviamente lo sabemos por el signo de interrogación y es algo habitual. Es decir, utilizaremos el present simple y la estructura será de una question. Es decir, elegir. Si es una question, debe de empezar entre do o con dos. Entonces, ¿cómo sé cuál utilizar? En el glosario viene, en pocas palabras, el dos se utiliza con he, she, it. Vamos a ver el pronoun con el que estamos trabajando aquí. Es you. Por lo tanto, con you se utiliza do. Ya tenemos esto, seguiría el pronoun y el verbo. El pronoun es you, el verbo es play y el complemento. Do you play soccer on Sundays? Pero aquí tenemos un adverb of frequency, un adverbio de frecuencia. Y ya comentamos que los adverbios de frecuencia van antes de el verbo, excepto el verbo to be. Si tuviésemos aquí un verbo to be, el adverb of frequency sería after, después del verbo. En este caso sería do you always play soccer on Sundays? ¿Siempre juegas fútbol los domingos? Y por último, la 0.4 es una WH.
Question, lo sabemos por esta WH word, y es now, es decir, está pasando ahorita. Por lo tanto, debemos de respetar no solo una question, una WH question, y como está pasando ahorita, el present continuous. Pero vamos a analizar cómo se hacen las WH questions. ¿Cómo que necesito WH? Sí, primero debes de poner tu WH word, que en este caso sería what, y como que todo lo demás es QS. Sí, todo lo demás es una question sentence normal. En el caso del present continuous sería el verbo to be correspondiente, un pronoun, un verbo terminando con ing y un complemento. Que en este caso, en vez de your sister, en vez de tu hermana, ¿qué podemos decir? Y es absolutamente lo mismo. Muchos diríamos que el pronoun sería you, pero no, no estamos hablando de ti, estamos hablando de tu hermana. En vez de tu hermana, podemos decir she. Esto es importante para saber cómo utilizar el verbo to be, que con he, she, it, el verbo to be se utiliza como is. ¿Ok? What is, y ahora sí, your sister, y el verbo es read, pero como es present continuous, lo terminamos con ing. Y ya queda. What is your sister reading right now? ¿Qué está leyendo tu hermano? ¿Ok? Ahora, y para terminar este video, vamos a hacer una práctica, pero sin los corchetes que nos están dando el contexto, porque ahora nosotros debemos de, leyendo la oración, darle el contexto. ¿Ok? Para eso vamos a estar utilizando esta práctica. Practice 0, present simple versus present continuous. Completed sentences using present simple or present continuous and the information in parentheses. Then justify the reason you're using each sentence. Follow the example. Y aquí, ya para resumirlo, puse, y para recordarlo y tenerlo a la mano, cuando se utiliza present simple, para habitual, facts o cuando tengamos alguna verb frequency, y el present continuous para happening now, developing, temporary or near future. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo. Eh, en este caso, la oración nos quedó como I always upload photos to my social media accounts. Lo pudimos haber sabido porque tenemos que colocar un adverbio de frecuencia o porque podemos decir que el sentido que le queremos estar dando es algo usual. Yo subo cosas a mis redes sociales. ¿Ok? Pero hay que justificarlo. Es decir, que si nos preguntasen por qué la decisión de utilizar el present simple o el present continuous, que sepamos responder justificadamente. En este caso, yo elegí el present continuous por lo que les decía, porque es algo habitual. Eh, el subir o el que yo suba cosas o fotos a las redes sociales. ¿Ok? Incluso podríamos decir que es un repeated events, recordando que el present simple se utiliza para habitual o repeated events. O incluso lo pudiésemos justificar eh, como fact, como un hecho sobre mí. Yo comentándoles cosas, no sé, curiosas sobre mí. I always upload photos to my social media accounts. Se los comento como un dato. Siempre subo fotos a mis redes sociales. O incluso aquí todo nos está indicando obviamente que el mejor, incluso el único que nos pudiese quedar es el present simple, porque el present simple ya nos quedó porque es algo habitual, algo que se repite para un fact y también porque tenemos una audio frequency. Aquí no hay otra, no está discusión, se utiliza el present simple, ¿ok? Pero bueno, vamos con algunos ejemplos. Mr. Truman text his friend right now. Obviamente ya con que vemos este now, que nos está diciendo que está pasando ahorita, ya sabemos que vamos a estar utilizando, que nuestra justificación para estar utilizando alguna tense es happening now, está pasando ahorita. Es decir, present continuous. Es afirmativa, entonces sería Mr. Truman is, porque en vez de Mr. Truman, ¿cómo sé que es is? Porque en vez de Mr. Truman puedo decir he, es lo mismo. Y con he, she, it se utiliza el verbo to be como is.
El verbo es text, finalizando con ing, y un complemento. Mr. Truman is texting his friend right now. Number two, they video conference with their colleagues abroad on Mondays. Están diciendo que el que haga videollamadas, videoconferencias con sus amigos ocurre los lunes. Eh, por lo tanto, yo puedo justificar mi respuesta diciendo que es habitual o algo que se repite, o incluso me lo están diciendo como un dato, como un fact. Todo indica, tenemos la justificación en todas las partes, eh, que va a ser present simple. Es decir, pronombre, que en este caso sería they, verbo, cuidándonos de la S, y un complemento, que en este caso no hay que poner la S, porque la S solo es cuando el pronombre sea he, she o it. Por lo tanto, simplemente sería they video conference with their colleagues abroad on Mondays. Se videollama con sus amigos, con sus colegas los lunes. ¿Ok? Entonces, mientras nosotros sepamos justificar por qué estamos utilizando el present simple, el present continuous, y tenga sentido lo que está diciendo, lo que estemos diciendo, está bien. Que es también lo que nosotros como nativos del español hacemos en milisegundos, nada más que nosotros ya tenemos práctica. Ay, ¿por qué utilizaste el verbo así o por qué le pusiste esta terminación? Ah, porque me estoy refiriendo a que pasó en presente, en pasado, o porque lo estoy haciendo, porque lo dejé de hacer. Estas son decisiones que nosotros hacemos en milisegundos. Recuerden que esto no es una regla, es una guía, y una vez que lo hayamos aprendido, vamos a empezar a olvidarlo, porque si nos quedamos mucho con la estructura o con todo esto en nuestra cabeza y no lo bajamos o no lo manifestamos en nuestra boca ya de manera un poco más natural, nos vamos a comenzar a trabar. Entonces, la recomendación es saber las bases, de dónde viene el conocer cuándo se utiliza present simple o present continuous, y una vez sabiendo las bases, ya poder comunicarnos de manera oral de una mejor forma. Espero que hayan encontrado este contenido